Shavua Tov, estamos iniciando la séptima parashá del ciclo anual de estudio de la Torá, y esta parashá se llama Vayetze, que significa partió. Y lo leemos con el permiso de Hashem, el Todopoderoso, el Elohim uno y único, el Elohim de Israel, el Elohim de nuestro Ribi Yeshua, el Melech HaMashiach. Y dice, esta primera aliyá está en el capítulo 28 de Génesis, Bereshit en hebreo, del 10 al 22. Dice el verso 10. Partió Jacob de Beersheba y se dirigió a Harán. Podemos ver en la pantalla, en el esquema, la distancia, el recorrido. Se lee fácil, se dice fácil, pero de Beersheba a Harán hay mucha distancia y ocurrieron cosas muy importantes en la vida de nuestro padre Jacob, quien más adelante Hashem le cambió el nombre a Israel. Todo eso lo estaremos tomando como un extracto importante en esta clase. Entonces, el tema que estaremos desarrollando, Jacob camino a Harán. Podemos ver esa travesía, como cada instante de estos grandes sadikim de la escritura, de la Torá, de la historia, nos dejaron un legado y nos regalaron un legado. Jacob huyó de Beersheba en secreto para escapar de su hermano Esaf. Pero Esaú supo de su partido, de su salida. Le ordenó a su hijo Elifaz de perseguir a Jacob y matarlo por haberle robado su bendición. Oiga cómo los rashaim, los mentirosos, los terroristas distorsionan las cosas, distorsionan la verdad. Esaf convenció a Elifaz diciéndole: hijo mío, si matas a Jacob, tu tío, recuperarás los derechos de primogénito. Sin embargo, Elifaz era reacio y consultó a su madre Timná. Hijo mío, le aconsejó, no intentes matar a Jacob. Él es más fuerte que tú y te matará si tu malvado padre no tuviera miedo de Jacob, lo matara él mismo y le perseguiría en lugar de delegar la misión a que tú lo hagas. Igualmente, Elifaz no se atrevió a ignorar la orden de su padre, porque se encontró aquí en una encrucijada. Número 1, honrar a padre y madre. Y si lo hacía, deshonraba a su papá. Y número 2, no asesinar. Y entonces, igualmente Elifaz no se atrevía. Entonces, persiguió a Jacob y lo alcanzó, pero no lo mató porque Elifaz creció bajo la tutela de su abuelo Isaac. Había estudiado Torá con su abuelo. Y por ello no hubiera echado manos sobre Jacob. En lugar le robó de todo lo que poseía, pues un pobre se asemeja a un hombre muerto. Luego a despojar a Jacob de su vestimenta, dejándolo empobrecido y desnudo. Según el Midrash Tanjumá, fue Esaf quien siguió a Jacob. Si no hubiera sido por los evidentes milagros que Kadosh Baruj Hu hizo por Jacob, Esaú lo hubiera asesinado. Esaf se adelantó a Jacob y lo esperó, pero Jacob tomó un camino diferente del que Esaú esperaba. Cruzó el río Jardén
pero para ello golpeó con su vara y se separaron las aguas para que pasara sobre tierra seca. Esto es normal en los Sadikim, que Hashem haga esto de partir las aguas. Como Jacob no pasó por el camino de Esaú, Esaú lo siguió y finalmente lo ubicó cerca de una cueva donde había una fuente de aguas termales. Jacob pensó: Isaac no me proveyó de ningún alimento cuando salí. Por lo menos me calentaré con estas aguas termales. Ingresó a la cueva para bañarse, mientras Esaú y sus hombres rodearon la cueva para atraparlo. Sin embargo, Hashem protegió a Jacob y escapó ileso. Jacob se sumergió en el río y llamó a Kadosh Baruj Hu. Inmediatamente apareció un jinete sobre su caballo brioso. Quiso cruzar el río, pero cayó en el agua y se ahogó. Jacob tomó sus vestimentas del hombre que había fallecido, las lavó en el río y se vistió. Como tenía miedo de ser acusado de haber matado al jinete y que la familia del ahogado buscara vengarlo, escapó hasta la Bet Hamidrash, la casa de estudio de Torah, de Shem y Eber. Hasta acá nosotros conocemos los tres hijos de Noah. Vea la línea del centro por donde viene el linaje con el que el Elohim de Israel, Hashem Itbaraj, hizo promesas, hizo trato, hizo un pacto, le entregó Torah, estatutos, ordenanzas, leyes, mandamientos, decretos. Y con ningún otro he hecho trato, dice, así de claro lo dice la Torah en la Tanaj. Con ninguna otra nación. La niña de los ojos de Kadosh Baruj Hu es Israel. Eso es inequívoco. Y ahí podemos ver a Shem en esa línea, los que sobresaltan. Y Eber, los rabinos, por usar una palabra, los sadikim de ese momento, los morín, los que enseñaban Torah. Torah Shebialpé, Torah oral, de boca en boca, hablada. No existía un manuscrito escrito en algo. No existía el papel siquiera. A una casa de estudio de Torah, donde Shem y Eber. O sea, imagínense esta emoción que tenía Jacob de ir a visitar a estos viejitos, que eran toda una eminencia que le enseñaran Torah. Imagínense, ir y sentarse a los pies de los maestros, de los sadikim generacionales de ese entonces, que le revelaran esos hilos escondidos de la Torá que venía arrastrando desde Adam Harishon, y ya 23 generaciones después, porque de Adam a Noah hay 10, de Noah a Abraham hay 20, más Isaac y Jacob 22. Permaneció escondido durante 14 años a los pies de estos maestros. Y como es dicho por nuestros sabios, siéntate a los pies de tu maestro, bebe del polvo de sus pies. Durante 14 años, todo el período, no durmió en cama. Después del tiempo en que se dedicó al estudio intensivo de la Torá, Jacob viajó nuevamente a Harán, retomó su viaje 14 años después para encontrar a su esposa entre las de la familia de Abraham. Después de un largo viaje, finalmente Jacob llegó a Harán. Al llegar ahí, recordó que en el camino había pasado por Har Hamoría, el monte de Moriah, y que no se detuvo a rezar ahí.
¿qué hice?, se preguntó. Pasé por el lugar donde mis padres Abraham e Isaac solían decir sus tefilot, sus clamores, sus oraciones, sus rezos, y no aproveché la oportunidad para realizar allí. Un paréntesis muy importante. Hablábamos del jinete. El jinete que pasó por el río donde estaba Jacob. Si bien este incidente fue la causa inmediata de que Jacob se refugiara en la yeshiva, en el estudio de la Torá de Shem y Eber, su decisión fue motivada por la reflexión de fortificarse mediante el estudio de la Torá antes de ingresar a la casa de idolatría y donde el mago, donde el brujo Labán, que iba a ser su suegro. Entonces, permaneció ahí. Después de un largo viaje, finalmente Jacob llegó a Harán. Al lugar allí recordó que el camino había pasado por Har Hamoria. Sin dudarlo, se dio media vuelta y comenzó el viaje de regreso a Har Hamoria. Como recompensa por sus intenciones de regresar por un camino tan largo para poder recitar sus tefilot en el lugar sagrado, Hashem hizo un milagro por Jacob. Har Hamoria vino hacia él y llegó en un tiempo muy corto. Jacob rezó allí y una vez completada su tefilá, se quiso retirar porque era aún de día y podía seguir su viaje. De repente escuchó voces angelicales exclamar: Jacob ha llegado, el gran Jacob, quien, como el sol, derrama luz sobre él y sobre todo el universo. Jacob comprendió que como consecuencia de la gran Kedushá, la gran santidad del lugar, estaba escuchando una conversación del cielo. Cuando se quiso ir, el sol desapareció y de repente se encontró envuelto en la oscuridad, por lo cual no pudo proseguir su viaje. Hashem quiso revelarse a Jacob en un sueño profético y por eso hizo que el sol, en hebreo es Shemesh, se pusiera temprano a fin de retenerlo en el monte Har Hamoria durante la noche. El rey recibió un mensaje que su mejor amigo, quien vivía en un país lejano, planeaba visitarlo. Veo a mi amigo muy de vez en cuando. El rey le dijo a uno de sus sirvientes: tan pronto como llegue, asegúrate de apagar todas las lámparas de mi palacio. Quiero aprovechar esta oportunidad para conversar en privado con él y confesarle asuntos muy secretos. De la misma manera, Hashem quiso detener a Jacob en Har Hamoria, el sitio del futuro Bet Hamidash, el templo, donde, debido a la santidad del lugar, Jacob podía obtener una mejor visión. Por lo tanto, hizo que el sol se pusiera antes de su tiempo para poder revelarse ante Jacob por medio de un sueño profético. Nuestro padre Jacob se preparó para pernoctar a la intemperie. Seleccionó 12 piedras. Jacob seleccionó las 12 piedras para obtener esa visión. Por lo tanto, hizo que el sol se pusiera temprano. Seleccionó e hizo el altar construido por Abraham
sobre esta montaña cuando ofreció a Isaac. Las colocó las 12 piedras alrededor suyo en defensa de los animales salvajes. Jacob utilizó una de las piedras de almohada para ponerla en la cabecera. Pensó, mi abuelo Abraham, quien se casó con 2 esposas, tuvo 2 hijos, un Sadik, Isaac, y un Rasha, Ismael. Yo sé que estoy destinado a casarme con 4 esposas, Anashim en hebreo, y Hashem me dará 12 hijos de quienes surgirá el pueblo de Israel. Am Israel Jai. ¿Cuántos hijos malvados tendré? Si las 12 piedras que coloqué se fusionan en una sola, tendré asegurado que las 12 tribus serán Sadikim y servirán a Kadosh Baruj Hu unidas. Jacob se recostó y durmió. Es increíble que Jacob se pudiera dormir con el campo de cama y una piedra de almohada a pesar de los peligros de la travesía. Jacob durmió plácidamente gracias a su confianza en Kadosh Baruj Hu. Su vínculo con la Shejiná era tan profundo que su situación precaria no lo afectaba. Cuando Jacob se durmió, cada piedra clamó, quiero que el Sadik apoye su cabeza sobre mí. Las 12 piedras se fusionaron en una gran piedra, pues Hashem deseaba asegurar a Jacob que ninguno de sus hijos sería un rasha, un malvado. Cuando Jacob despertó y se encontró a las piedras unidas en una sola, supo que sería el padre de las 12 casas, quienes servirían a Hashem Itbaraj. El Todopoderoso les bendiga, les guarde y les asista en todo. Les dé shalom, les dé salud, les dé parnasá, el pan en la mesa, fuerza, sabiduría, provea el trabajo y sobre todo, debekut, apego con Hashem. Les saluda su amigo y hermano Eliezer Santín.